Hola amigos televidentes y quienes nos escuchen a través de la internet. Les habla Marcial González y este programa se llama A Través de la Biblia. Desde aquí, de Realicó, de la provincia de La Pampa, República Argentina. Tenemos un sol radiante, estamos en invierno, pero tenemos una tarde, un día primaveral en el centro de la República Argentina. Un muy lindo día. Pero deseamos que así como el sol ilumina el centro de la República Argentina, el sol de justicia, el Dios de gloria, ilumine tu mente, tu corazón, para que le conozcas, si no le conoces. Y si le conoces, puedas crecer en ese conocimiento de la gloria de Dios, que ilumine tu mente y tu corazón. De hecho, hoy vamos a tener un programa con un tema muy importante. Vamos a hablar de la luz y las tinieblas en la vida del hombre. El rey Salomón comparó la sabiduría con la luz y la necedad con las tinieblas. Él dijo que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. Y yo creo que todos hemos comprobado esto. Por ejemplo, cuando llegamos a nuestro hogar en una noche oscura, ¿no? Y prendemos la luz, presionamos una tecla y se prende la luz y todo se ilumina. Y ahí vemos cómo la luz vence las tinieblas, ¿no? Pero en este programa no vamos a hablar de la luz que produce la energía eléctrica a través de cables y de lámparas, sino que vamos a hablar de la luz y las tinieblas en la vida espiritual de los hombres, ¿no? De la cual la Biblia nos habla. Pero, y lógicamente, lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Juan con respecto a este tema, la luz y las tinieblas. Vamos a leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 también, y el verso 5 al 7. Dice así el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué palabras sorprendentes, maravillosas, las que escribe el apóstol Juan en esta primera carta que él escribe, porque tiene segunda y tercera carta, Juan, en la Biblia, también su evangelio, ¿no? Pero en esta primera carta, este párrafo es realmente sencillo, maravilloso, profundo a la vez también. Juan dice que ha oído este mensaje del Señor. Seguramente está hablando de Jesús, del Mesías, que ellos esperaban. Él estuvo con él, es uno de los apóstoles, estuvo 3 años consecutivos con Jesús. De manera que le conoció bien y oyó su enseñanza. Y dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Estamos hablando de la luz y las tinieblas, pero en Dios no hay tinieblas, hay solo luz. No hay ningunas tinieblas en él. Esto nos habla de la perfección, de la justicia, de la santidad y de la gloria de Dios. No hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, dice el verso 6, dice Juan. Si decimos que tenemos comunión, la palabra comunión significa común unión, ¿verdad? ¿No? Dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Toda persona que dice que tiene comunión con él, obviamente tiene que tener iluminada su mente, su corazón, porque si no, está mintiendo, dice Juan, y no practica la verdad. Así que esperemos que ninguno de nuestros oyentes o que vean este programa tenga una religión falsa, hueca, sin Cristo, sin iluminación de Dios, ¿no? Pero dice el verso 7, pero si andamos en luz, en el sentido positivo, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
y acá habla de los cristianos que tenemos comunión unos con otros. No solamente comunión con Dios, sino comunión entre los creyentes, ¿no? Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué extraordinaria declaración. Nosotros, seres culpables, pecadores, que un día creyendo en Jesucristo seamos limpios, borrados y perdonados para siempre por la sangre de su cruz, de la cruz de Cristo. Con razón el apóstol Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque aunque Él sufrió tanto y dio su vida con mucho dolor en la cruz, fue el gran triunfo, ¿no?, sobre el poder de las tinieblas satánicas, sobre el pecado del hombre, para traer los hombres a la salvación, ¿no? La sangre de Cristo nos limpia, y dice no de algún pecado, sino de todo pecado. Por ello ocurre que a veces hay personas que han tenido una mala conducta en su vida, ¿no?, hasta han estado en cárceles, pero un día se arrepienten de verdad, ¿no?, y creen en Jesucristo, y Él los perdona, y esas personas quedan justificados delante de Dios, no porque hayan obrado bien sí ellos, sino porque Cristo murió en su lugar, y ellos lo aceptaron. Eso es lo que tenemos que entender. Todos nosotros, los seres humanos, necesitamos aceptar a Jesús, porque solamente por la sangre de la cruz de Cristo somos salvos, por su muerte en la cruz de Cristo somos justificados, ¿no? Nos limpia de todo pecado, dice Juan. Pero vamos a ver qué nos dice también el apóstol Pedro. En su primera carta, en el capítulo 2 y el verso 9 de la carta del apóstol Pedro, dice, más vosotros, hablando a la iglesia, los verdaderamente cristianos, más vosotros sois linaje escogido. Ellos eran escogidos. ¿Sabe que Dios quiere escogerte a vos también? Quien quieras que estés escuchando este mensaje. El Señor Jesús lo dice así en los evangelios. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y yo creo que los muchos son todos. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y aceptar a Jesucristo. Esos son los muchos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que lo hacen, los que aceptan a Jesucristo. Los que se alejan de Dios y rechazan a Dios, obviamente, no van a ser escogidos. Dios no salva, no justifica, no perdona de prepo al hombre. Dios ha creado a los hombres como personas con decisión personal. Podemos aceptar o podemos rechazar a Jesucristo. Él nos llama. Nosotros aceptamos o rechazamos el llamamiento de Dios. De ahí depende, si tú aceptas de corazón a Jesucristo, le pides perdón por tus pecados, eres uno de esos escogidos. Dice Pedro, sois linaje escogido. ¿Qué más son los cristianos? Somos los cristianos. Real sacerdocio, es decir, un reino de sacerdote, ¿no? Y no es que acá es uno el sacerdote, no. Pedro dice real sacerdocio y le está hablando a toda la iglesia, hombres y mujeres. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es la iglesia, es un reino de sacerdotes, es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios. Luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, antes de ser cristianos, antes de que estas personas aceptaran a Cristo, estaban en tinieblas. Pero Él los llamó a su luz, y para que anunciemos la luz de Él, de Dios, su luz admirable. Muchas veces se habla de religión, de denominaciones, de predicadores, en fin. Se habla poco de la persona de Dios, de la salvación de Dios, de la comunión con Dios. ¿Qué significa esto? Esto es, hay que ir al grano, a la verdad pura, ¿no?, de la Biblia. Los apóstoles lo dejaron así, muy claro, en las Sagradas Escrituras. Dice, anunciéis las virtudes,
Anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que hemos de hacer los cristianos. Si algún amigo cristiano ha creído ya en Jesucristo y está no dando testimonio por su vida, por su conducta y por sus palabras, donde viva, debe hacerlo. Dios lo ha llamado por esto. Anímate. Dios te va a dar la fuerza, la sabiduría, los medios para que lo hagas. Vive por la fe en el Señor. El Señor Jesús dice que el que cree, todo le es posible. Bien, ahora vamos a ir a un tema musical. Después vamos a continuar con este tema de la luz y las tinieblas. Pero ¿cómo se puede estar seguro de estar en la luz, en la vida de comunión con Dios?
haz tu obra en mí. Bien, mis amigos, continuamos entonces después de este tema musical con lo que estábamos comentando sobre la luz y las tinieblas espirituales en la vida del hombre y de la mujer. Dijimos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y los cristianos, las personas que dicen creer en Jesucristo, deben hacer un análisis de sus vidas si es verdad que tienen esa gracia, esa iluminación del Espíritu de Dios, que la vida de comunión es verdad, porque si eso es verdad, bueno, entonces tiene comunión con Dios. Si eso existe, tiene comunión con Dios. Pero Juan dice que si andamos en tinieblas, pero decimos que tenemos comunión con Él, mentimos, y dice Juan, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. Ahora bien, voy a mencionarles un versículo más, nada más. ¿Cómo puede el hombre llegar a esa vida de iluminación, de comunión con Dios? Bueno, allí el Señor Jesús, sus palabras están en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice que Jesús volvió a hablarles a los judíos, diciéndoles: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primeramente dice, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. El Señor es la luz del mundo, es decir, de los hombres de este mundo, ¿no? Pero luego dice, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. La luz de la vida es la vida espiritual que Dios le da al hombre y a la mujer que cree en Jesucristo. Y entonces el hombre experimenta, siente esa vida y siente como Dios le da discernimiento, entendimiento espiritual, le ilumina, ¿no? Con su espíritu. Mire, a veces se habla mucho de denominaciones religiosas, de predicadores, o de buenas conductas o de mala conducta, en fin. Pero se habla poco de Dios, de la comunión experimental, de lo que significa esa comunión. Se habla poco de lo que significa el ser perdonado, el ser salvo, que es el objetivo principal y general por lo cual el Señor Jesucristo vino al mundo. Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a veces nos vamos por las ramas y no vamos al grano, y nuestros amigos que nos estén escuchando tienen que tomar esa decisión sincera de analizar sus vidas de comunión o de falta de comunión con Dios. Pero si usted quiere tener esa comunión, esa salvación, ese perdón, esa iluminación de Dios en la vida, el Señor Jesucristo, ya hemos dicho sus palabras en Juan 8:12, que dice, yo soy la luz del mundo. Bien, si usted quiere ser iluminado, tiene que venir a la luz. Y en el sentido espiritual no hay nadie más que sea la luz del mundo, solo Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Pero dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Seguir a Jesús tiene que ver con tres cosas que le menciono muy breve, y eso es lo que tiene que hacer el hombre para iniciarse en la carrera de la vida cristiana, en la vida de perdón y de comunión con Dios. En primer lugar, tiene que pedir perdón por sus pecados a Dios, porque todos hemos pecado, ¿no? Todos los seres humanos. Mire, en Proverbios, el sabio Salomón dice que hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es muy feo que la persona esté pensando que está caminando bien para ir hacia la eternidad, y resulta de que el fin de ese camino es camino de muerte. Pero Jesucristo es la vida. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. En primer lugar, pedir perdón por sus pecados. En segundo lugar, creer en la persona de Jesucristo.
creer de corazón en Él, en la obra de la cruz que Él hizo en nuestro favor, donde pagó nuestras culpas, donde compró nuestra salvación, nuestra paz, Jesucristo. El apóstol Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque es el gran triunfo de Cristo. Cuando Él murió, dio su vida voluntariamente, porque Él resucitó al tercer día, y Él vive y puede salvar a los que creen en Él. Pero la otra cosa que usted tiene que creer, no solamente es creer, sino aceptar a Jesucristo como Señor. ¿Qué significa eso? Que usted le va a obedecer. Eso es seguir a Jesús. Y el que me sigue, dice el Señor Jesús, no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. No dice el que pertenece a esta denominación, el que hace esto o aquello, el que tiene la vida, el perdón. La Biblia dice que es que el que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y lo acepta personalmente, voluntariamente, como su Señor, ese es el que es salvo, el que es perdonado. Lo dicen los profetas del Antiguo Testamento, lo dicen los apóstoles del Nuevo Testamento, lo predicó Jesús el Señor. Allí en Juan capítulo 6, verso 14, él mismo dice, y usted puede encontrar en su Biblia las palabras, el Señor Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A veces digo en estos programas que los religiosos, la gente puede poner otros mediadores, otros salvadores, otros amuletos en que se apoya la gente. Y a veces es triste la ignorancia, porque uno ve profesionales creyendo a veces en un difunto. En vez de creer en Jesucristo y en el Dios de la gloria, que es el único que puede perdonar, que puede salvar y que puede ayudar. Recuerde, la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo te servirás. Y también dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ídolos. Y de eso el mundo está lleno. Y es una de las causas de la degradación moral y espiritual del hombre y de la maldad de los hombres que hoy se está viendo de una manera asombrosa. Y eso significa que Cristo viene por su iglesia. Si usted es uno de los recogidos, se va. Si no, habrá juicio sobre la tierra. La Biblia lo advierte. Le advertimos para que lo tome en serio. Lea la Biblia y acepte a Jesucristo como el Señor y el Salvador y sea un derrotero bienaventurado de dicha y de felicidad. Que Dios le bendiga, que esa sea su decisión. Bueno, hasta ahí nomás este programa en el día de hoy. Nos veremos, nos reencontraremos en un nuevo programa a través de la Biblia. Gracias, Señor.